Referendo para reformar la justicia. Desde la Cámara, reacciones de cal y otras de arena. Que en las elecciones para alcalde de Bogotá haya segunda vuelta, busca proyecto de reforma constitucional. ¿Usted qué opina? Desde la Cámara se denuncia posible acto de corrupción en el Guainía. La gobernación compró por casi 400 millones un dron que no vale más de 20. Colombia no tiene una política migratoria. En la Cámara surge un proyecto para crearla. Disparada la delincuencia juvenil en el país. ¿Qué soluciones hay? Saludos y bienvenidos. Estas son las noticias del momento en la Cámara de Representantes. Comenzamos con el tema político del momento. La propuesta del procurador, acogida por el presidente Santos, de llevar a cabo un referendo para reformar la justicia. De inmediato se produjeron reacciones a favor y en contra. Aquí en el Capitolio consultamos las opiniones de algunos representantes. El país atraviesa su peor crisis de justicia en toda su historia a raíz del escandaloso negocio de las condenas en las altas cortes. Se da justo cuando el pueblo quiere recobrar la confianza en el camino de la guerra a la paz. El gobierno propone como salida reformar la justicia a través de un referendo, pero el debate tiene más espinas que rosas. Yo creo que hay que buscar una opción como la del referendo, ambientarla, discutirla, trabajarla, para que se recojan los puntos fundamentales que eviten estas prácticas que permitieron que muchos magistrados hayan entrado en lo que hoy se llama el cartel de la toga. Para otros, corregir los malos hábitos de la justicia es más simple. El mal no está ni en las sábanas, ni hay que vender el sofá para acabar con la infidelidad. Lo que hay es una serie de magistrados corruptos que seguramente les interesa más el dinero que su buen nombre, y por lo tanto lo que hay es que perseguir la corrupción. Un sector de la oposición cree que este gobierno no podría reformar la justicia. El gobierno no tiene ni la fuerza política ni el consenso, y yo veo más posible convocar una asamblea constituyente para modificar también el Congreso, porque aquí el Congreso está lleno también de personas que han sido cuestionadas, de personas que han sido condenadas. El gobierno plantea casi los mismos puntos de la pasada reforma de equilibrio de poderes, tumbada por la Corte Constitucional. Pero, ¿cómo evitar que no pase lo mismo esta vez? Aquí lo que habrá que hacer es, primero, leer con mucho juicio las sentencias de la Corte Constitucional para evitar que se caiga por la figura de la sustitución. En eso, ¿qué tenemos que precaver? Primero, si se trata de una comisión de aforados o de investigación para funcionarios aforados, crearle o asignarla a una de las ramas del poder público, en este caso la rama judicial. En segundo lugar, en la eliminación del Consejo de la Judicatura, mirar cómo y de qué manera, más que eliminación, se busca una transformación que de alguna manera no rompa con lo planteado en la Constitución de 1991. Para el Centro Democrático, el gobierno del presidente Santos no ha querido ejercer control a la justicia. Este gobierno es cómplice de la corrupción de la justicia y de la impunidad que presenta. Además, cree que los colombianos somos ignorantes y ahora, con una cortina de humo, presenta una propuesta de referendo absolutamente descabellada, sin credibilidad alguna. El proyecto de referendo se haría el próximo 10 de marzo y le costaría al país miles de millones de pesos. La propuesta del referendo es un intento más para reformar la justicia que desde hace varios años presenta serias fisuras. Veamos cuáles fueron las iniciativas anteriores y por qué terminaron en fracaso. En los últimos 10 años, el país ha intentado reformar la justicia al menos 8 veces y a pesar de algunos logros, no se ha podido eliminar su lado más peligroso, el nexo entre política y justicia. La idea inicial era corregir algunas fallas en la Constitución de 1991 y desde entonces los intentos de los gobiernos han fracasado. La reforma propuesta en 2012 pretendía modificar la administración de justicia, pero fue revocada por el mismo gobierno ante las fuertes presiones de la opinión pública. En 2016, el gobierno se la jugó con el equilibrio de poderes para ponerle fin a los excesos en el Consejo Superior de la Judicatura y la designación de altos cargos de la rama judicial. Pero la Corte tumbó finalmente la reforma.
Hoy el gobierno propone una nueva reforma a la justicia mientras le da forma final a la implementación de los acuerdos de paz. Para muchos, esta reforma trae los mismos puntos que el fallido equilibrio de poderes. En Colombia hay más de 100 magistrados con salarios de 30 millones de pesos, mientras la mayoría de los colombianos no cree en su justicia. Comienza su carrera en el Congreso de la República la propuesta de que haya una segunda vuelta en las elecciones para alcalde de Bogotá. En un futuro, esta medida, que implica una reforma a la Constitución, podría aplicarse en otras ciudades y departamentos. Lo que busca la nueva ley es generar mayor gobernabilidad y que la mayoría absoluta de votantes dé una legitimidad más decisiva al alcalde. El mandatario, por su parte, estará más comprometido y obligado a cumplir con sus promesas de campaña. Es una reforma muy importante que modifica la Constitución y apunta justamente a que los bogotanos tengamos la opción de nombrar al alcalde mayor con una votación muy importante. Esperamos que más adelante por lo menos pueda implementarse en todas las ciudades capitales de departamento y bueno, con suerte en un momento, no sé si en 10 años o en un mediano plazo, pueda implementarse en todos los municipios del país, que estamos hablando de más de 1.100 municipios. Siempre y cuando la gente vote, porque fíjate, lo que necesitamos es promover sin duda que haya un mejor apoyo, sí, claro, y apoyo a las grandes decisiones. En la calle, los ciudadanos interrogados por el noticiero de la Cámara estuvieron de acuerdo con la propuesta. Creo que es necesario porque en todas las últimas elecciones, pues como que el que ha ganado no ha sido por una mayoría verdadera, digámoslo así. Entonces yo creo que sería una muy buena idea. Me parece bueno porque los ciudadanos tendrían una mejor opción para seleccionar el gobernante que vaya a administrar la ciudad en virtud de que en los últimos mandatos de aquí en nuestra capital ha habido bastante problema con el asunto de las revocatorias. Y para esas revocatorias se requiere que haya recursos económicos, entonces iría en contravía de la austeridad. El proyecto ya pasó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. Le quedan aún 7 discusiones antes de convertirse en ley. Un posible caso de corrupción en la gobernación de Guainía fue denunciado desde la Cámara de Representantes. La piedra del escándalo es un dron, casi de juguete, que la gobernación habría pagado a precio de oro. Escuchemos lo que dice el representante Pablo Alba. 398.900.800 pesos pagó la gobernación del Guainía por la compra de un dron similar a este, que utilizaría para labores de inteligencia y contrainteligencia en el departamento. Sin embargo, 3 aspectos llaman la atención. Primero, el mismo dron se consigue en sitios web colombianos por menos de 20 millones. Segundo, el dron más caro que existe actualmente en el mercado es este, el X-Fold Rix Dragon, y tiene un precio comercial de $31.559, que equivalen a unos 100 millones de pesos. Es decir, casi una cuarta parte de lo que la gobernación del Guainía pagó por un aparato muy inferior a este. Y tercero, la policía, que sería la encargada de darle uso al dron, no lo recibió por su excesivo valor. Es un detrimento al erario público y ese dron no genera ninguna seguridad para el municipio y para el departamento del Guainía. Por eso tomé la decisión en demandarlo. Desde acá hago un llamado al señor fiscal general de la Nación, al procurador general, al contralor general, para que hagamos una cruzada contra la corrupción en el departamento del Guainía, porque este tipo de cosas que generan un malestar en la comunidad y en una comunidad tan necesitada, entonces no lo podemos seguir permitiendo. Y Nírida es la capital del departamento y al día de hoy no cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado. Adicionalmente están enfrentando problemas de seguridad. El noticiero de la Cámara trató infructuosamente de comunicarse con la gobernación del Guainía para conocer su versión. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes es la encargada de los temas internacionales, fronteras y migración, entre otros. En la reciente semana, esta comisión se ha dedicado a sesionar en diversas poblaciones de la frontera con Venezuela. El noticiero de la Cámara los acompañó en su más reciente viaje, a Cúcuta. Esta es la tercera sesión de la Comisión Segunda de la Cámara en ciudades fronterizas con Venezuela. Antes estuvieron en Arauca y Maicao recogiendo las preocupaciones de la población de cada región. En Cúcuta encontraron que hay una sensación de inseguridad entre los habitantes, un incremento en el empleo informal y que existe un microtráfico de carne y de medicamentos.
y una alta prostitución no declarada. La Comisión Segunda anima al Gobierno Nacional a instalar una mesa permanente para esta región del país, para que desde Bogotá se revise, se analice fundamentalmente si podemos decretar esa emergencia humanitaria en San José de Cúcuta, y al mismo tiempo animar al Congreso para que podamos avanzar en la posibilidad de que podamos tener una ley fronteriza actualizada. El flujo migratorio de venezolanos que aumenta cada día es una de las grandes preocupaciones en Cúcuta. Estamos pasando trabajo, de verdad muchas dificultades para conseguir todo. La inseguridad, la parte social, hospitalaria, medicamentos, alimentos, mucho. Según Migración, cada día entran a Colombia 25.000 venezolanos a lo largo de los 6 departamentos limítrofes. Debido a esta invasión, Cúcuta presenta hoy el índice de informalidad más alto y el segundo de desempleo en el país. El gobierno colombiano y en este caso Cancillería y Migración Colombia lo que quieren lograr con todas estas medidas es una migración ordenada y segura. Lo peor que le puede pasar a un país es que su personal extranjero no se tenga identificado en el territorio. Entonces queremos implementar este tipo de medidas que benefician tanto al país como al extranjero. Al país porque tenemos identificada esta población y al extranjero porque evitamos que les vulneren sus derechos. La próxima sesión de la Comisión Segunda en la frontera colombo-venezolana será en Valledupar. El ingreso masivo de venezolanos a Colombia, así como el regreso de colombianos que residían en el vecino país, pusieron de manifiesto la inexistencia de una política migratoria en Colombia. La representante Ana Paola Agudelo radicó un proyecto de ley que crea una política en ese sentido, teniendo como fundamento los derechos de las personas. La iniciativa, que tiene el respaldo de la bancada del partido político Mira, busca establecer el marco general para regular el fenómeno de la migración con medidas que beneficiarían tanto a los cerca de 5 millones de colombianos que viven en el exterior como a las personas que llegan al país. Tiene que haber un censo de la población. Actualmente las estadísticas que tenemos de colombianos en el exterior y su caracterización son unas cifras muy antiguas y con eso no se puede elaborar una política pública. Creo que es lo más importante, es lograr asegurar por parte del gobierno nacional que se asigne un presupuesto para poder desarrollar estas políticas públicas en favor de nuestros connacionales, pero también de los extranjeros que vienen a Colombia. Se pretende además fortalecer la oferta de servicios sociales y públicos del Estado para colombianos en el exterior y consulados. Puedan tener acceso a las diferentes políticas públicas que el país desarrolla para los colombianos, porque esto también debe acoger a los colombianos en el exterior. Acceso a vivienda, a educación, a salud, también en materia de seguridad social, en temas de trámites como lo que es su documentación, su carnet de conducir. Según datos de Migración Colombia, el país tiene un flujo de migrantes cercano a los 12 millones de personas, por lo que se hace urgente una herramienta sostenida en el tiempo para que con planificación haga frente a situaciones como las que en este momento afronta por el tema de Venezuela. Un preocupante aumento de la delincuencia juvenil en el país denunció cifras en mano el representante Carlos Eduardo Guevara. Anunció también que desde el Congreso ya se plantean soluciones para esta grave situación. 21.900 delitos son cometidos anualmente por menores de edad y cada día 4 niños o adolescentes abandonan sus hogares y van a vivir a la calle. Este último problema va en aumento. En 2015 se presentaron 1.292 casos y el año pasado 37 más. Este es el panorama que presenta la juventud colombiana a causa de su vulnerabilidad social, económica y familiar. La situación es aún más preocupante en las grandes capitales, donde el abanico de delitos abarca toda la gama. Los jóvenes hoy están delinquiendo, están perteneciendo a redes de microtráfico, están haciendo parte de redes delincuenciales organizadas, están hoy vinculados a temas de homicidio, a robos comunes, al cosquilleo de los celulares, y hoy más o menos cifras nos indican que más de 21.900 jóvenes a la fecha han ingresado al sistema de protección del bienestar familiar. Para los denunciantes de esta situación, las soluciones deben estar encaminadas a la resocialización de los jóvenes, lejos de una estigmatización criminal y un sistema carcelario que vulnere sus derechos y se convierta en una escuela del crimen. Aquí lo que necesitamos urgentemente es revisar la política criminal, revisar el sistema de
sanción o penalización juvenil y poder enviar unas normas claras y sobre todo de pedagogía, de empleo, de educación, para que nuestros jóvenes no tomen el camino de la delincuencia, sino que también piensen y reflexionen sobre un proyecto de vida basado en la educación, el deporte, en el empleo, en las oportunidades que el país no les ha brindado. Dada la gravedad de esta problemática, se deben replantear por completo las políticas públicas para la prevención del delito y el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pero la creación de políticas eficientes de seguridad pública no puede lograrse si no se tiene una información precisa. En un debate de control político, el representante Andrés Villamizar demostró que no existe armonización entre las entidades que manejan la información estadística sobre seguridad. Para el congresista liberal por Bogotá, la falta de coordinación y la imprecisión de las cifras no permite tomar decisiones de política pública eficiente en materia de seguridad ciudadana. No hay una real articulación entre las cifras que maneja el Estado. El Estado tiene que dar respuestas concretas a las necesidades en materia de criminalidad. No podemos basarnos en cifras inexactas que manejan las diferentes entidades. El gobierno nacional justificó la diferencia en los datos en el enfoque con el que cada entidad maneja la información. Durante el debate se propusieron alternativas para que todos hablen el mismo idioma. Hacer unas mesas para coordinar esta labor y que las entidades puedan tener esa información de manera integral, que exista un sistema de información. Entendemos que la Fiscalía tiene unas funciones, Medicina Legal tiene otras, la Policía tiene otras, pero la sumatoria de esas informaciones nos debe dar un sistema de información que permita integralmente construir una política pública para luchar contra la criminalidad, y eso parece no estar en capacidad de hacerlo el Estado en este momento. La Comisión Segunda realizó audiencias públicas sobre el tema de seguridad en varias localidades de la capital. En ellas se hicieron evidentes las diferencias en las estadísticas, lo que dio lugar a este debate de control político. Sin la presencia del ministro ni del superintendente de salud, la plenaria de la Cámara llevó a cabo un debate de control político sobre el sistema de salud en Colombia. Se reveló que este año el déficit presupuestal del sector es de 5,5 billones de pesos y que las deudas a las clínicas y hospitales están por encima de los 7 billones. Todos los representantes coincidieron en la urgencia de que el gobierno actúe y pidieron a la Procuraduría que tenga en cuenta las denuncias presentadas durante el debate. La obesidad es otro tema de salud que preocupa a la Cámara. Según cifras de la Encuesta Nacional de Nutrición, 1 de cada 6 adultos y 1 de cada 20 niños colombianos son obesos o padecen sobrepeso. Esta semana se llevó a cabo una audiencia pública para buscar soluciones a esta problemática. Las entidades participantes le pidieron a la Cámara que legisle urgentemente sobre este tema. La obesidad en Colombia aumenta de manera alarmante. Las cifras oficiales revelan que sube un 2,6% al año y de continuar a este ritmo se podría alcanzar los niveles de Estados Unidos o México en el ranking de los países con la población más obesa del mundo. Durante esta audiencia pública, legisladores y expertos llamaron la atención frente al tema. Esta audiencia busca poner en el contexto una epidemia nacional de un problema gravísimo de salud pública que hay en Colombia. Colombia engorda es la palabra porque el 51% de los colombianos tienen sobrepeso u obesidad. 51%, escucha. Y el 17% de los niños de 5 a 9 años tienen hoy obesidad en Colombia. La preocupación va más allá del aumento en los niveles de obesidad. Fundaciones de la salud indican que 11 personas mueren por día como consecuencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. La obesidad en sí misma es una condición de salud, pero más allá de eso predispone a las otras enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas problemas del corazón, diabetes, problemas de colesterol, cáncer e incluso problemas de salud mental como depresión. A lo anterior se le suma el gasto que le representa al país el tratamiento de las enfermedades crónicas causadas por la obesidad. Nos gastamos 25 billones al año. ¿Cómo le parece a usted? Casi la mitad del presupuesto de la salud en Colombia para atender enfermedades crónicas no transmisibles. Es una epidemia nacional. ¿Y por qué razón? Por cosas elementales, porque la gente no está comiendo bien, porque la gente está fumando, porque la gente está tomando mucho trago y porque la gente no está haciendo ejercicio. Finalmente, profesionales de la salud le pidieron al Congreso legislar sobre el tema y además de una política pública, aseguran que los colombianos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar el sobrepeso. Tomar mucha agua, comer frutas y verduras, hacer ejercicio
y evitar la ingesta de alcohol y cigarrillo. En esta audiencia pública quedó evidenciado que los niños son los más vulnerables a la publicidad de alimentos y bebidas no saludables. Nos fuimos a la calle a conocer cómo los padres controlan la alimentación de sus hijos y si apoyan o no una legislación para regular la publicidad de comida no saludable dirigida a los niños. Esto nos dijeron. Hoy en día más los niños están obesos y la alimentación no es la más adecuada y sí es algo que como madre me preocupa y me gustaría poder tener una mayor orientación. Y yo pienso como una medida de protección para los mismos derechos de los niños. Debería haber mayor publicidad, así como está la publicidad del tema de los cigarrillos y el cáncer. Entonces considero que los alimentos se debería, eso que fuera de conocimiento público, que los alimentos que están ingiriendo nuestros niños le hacen daño a su salud y no solo ahora, sino para el futuro. Sí, es difícil porque a los niños les gusta el azúcar, pero hay que controlarlo desde la casa. En la calle sí es difícil, pero desde la casa sí, muchos vegetales, frutas y cosas bajas en azúcar. Yo los cuido no dándoles mucho dulce, restringiéndoles muchas comidas chatarras y dándoles comida saludable, por lo menos frutas, verduras, y llevándolos a su control mensual al médico, pediatra, normal. Yo estoy en desacuerdo que todo lo que sean productos como pasabocas y cositas vengan con muñecos o cajitas que vienen con muñecos, porque eso daña, le venden a uno, son cosas como malas para los niños pues, con la representación de un muñeco y eso está muy mal, que coman frutas mejor. Sobre todo no darle frituras, ¿no? Como dulces, frituras en empaques, más que toda la comida de la casa, frutas, verduras, todo natural y todo de la casa. Una buena noticia para las funcionarias madres del Congreso y sus bebés. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, firmaron un convenio de entendimiento con el apoyo de UNICEF para crear una sala de lactancia en el Congreso. De esta manera se busca apoyar y fomentar la conveniente práctica de la lactancia materna. Se destinará un espacio físico idóneo para la extracción y conservación de la leche materna y se dará instrucción sobre estos procedimientos. Las dificultades para vender sus productos, el restringido acceso a la salud, la imposible idea de poder pensionarse y las malas condiciones salariales son solo algunas de las razones por las cuales los trabajadores del campo están abandonando esta actividad. En la Cámara surge una iniciativa para crearle atractivos al trabajo campesino. Aunque las zonas rurales de Colombia producen el 68% de los alimentos que consume el país, el 44.7% de los campesinos viven en estado de pobreza y sin ningún tipo de protección social como el acceso al sistema de salud y pensiones. El representante Luciano Grisales radicará un proyecto de ley para dignificar el trabajo en el campo. Estamos convencidos que con este proyecto de ley vamos a lograr dignificar el trabajo en el campo para que nuestros campesinos sean viabilizados como sujetos de los subsidios del Estado. En un proyecto supremamente ambicioso, agresivo y de un inmenso impacto social para un sector tradicional e históricamente olvidado en Colombia, el trabajador del sector agropecuario. De ser aprobado este proyecto de ley, estos serían los principales beneficios para los campesinos colombianos. Lo primero es que el Estado reconoce a los campesinos trabajadores como sujetos de beneficiarios de los subsidios que el Estado tiene. Segundo, que es probable utilizar parte del subsidiado de salud como pago de la seguridad social. Entonces, con todo eso se genera una condición para el campesino trabajador y también se genera una condición para el empleador de campesino trabajador. Los asistentes a esta audiencia pública participaron masivamente y se declararon satisfechos por tener en cuenta sus sugerencias y opiniones. El proyecto me gusta mucho por la ayuda que vamos a tener nosotros los campesinos del apoyo del gobierno para el subsidio de la salud de los trabajadores del campo, muy importante. El Gobierno Nacional, mediante un delegado del Ministerio de Trabajo, le dio públicamente un espaldarazo al proyecto. Declaró que acompañarán la iniciativa y revisarán cuáles son sus impactos fiscales, cuáles sus impactos en la generación de productividad y competitividad y cuáles serán sus impactos en la mejora de calidad de vida de los trabajadores del campo. Veamos a continuación otros hechos que han sido noticia en la Cámara de Representantes.
Las comisiones económicas de la Cámara y Senado de manera conjunta continúan dedicadas al estudio del presupuesto para el 2018. En el debate de esta semana, el ministro de Hacienda presentó una propuesta ampliando las partidas para inversión, educación y el programa de Familias en Acción. Ajustó además los recursos para salud, energía, tecnología y deporte. En reconocimiento a la labor social y política a favor de la protección de la vida y la paz, el Congreso de Colombia impuso la condecoración en el grado de Gran Cruz con placa de oro a la representante Ángela María Robledo. La congresista por Bogotá del Partido Verde agradeció el gesto de reconocimiento de la corporación y a sus colegas, el senador Iván Cepeda Castro y al representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz. Acompañada por más de 20.000 mujeres, la representante por el departamento de Antioquia, Margarita María Restrepo, participó en la 11ª versión de la Carrera de la Mujer. Es el tercer año consecutivo en la que la congresista corre por las calles de Bogotá esperando promover hábitos de vida saludable y animar a las mujeres a invertir más tiempo en sí mismas. Para protestar en contra de la violencia contra las mujeres, para empoderar a la mujer, para recordarle a la mujer que somos las humanizadoras de esta sociedad por naturaleza, que la solución de los colombianos parte de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro trabajo. Feliz de haber logrado llegar a la meta otra vez. Con esto finalizamos por hoy. En 7 días regresamos con los hechos que son noticia en la Cámara de Representantes. Hasta entonces.